El desarrollo interior, que nosotros hablamos de dos lenguajes a conciliar. Uno el lenguaje del yo personal y otro el lenguaje del alma humana. Desde mi punto de vista, prescindir del alma humana, del concepto del alma humana, los estados de ánimo, cómo funciona el lenguaje de las emociones, para nosotros es fundamental. Pero claro, aprender a conciliar estos dos lenguajes es fundamental, sobre todo pues para caminar bien por la vida, en nuestra relación con los demás, pero sobre todo cómo respiras. ¿Cómo respiras? Bueno, es una metáfora, tiene que ver con el sistema respiratorio, pero yo diría, ¿cómo respiras la vida? ¿Cómo respiras tus acontecimientos? ¿Cómo respiras las pruebas que te da la vida? Esos ajustes. Y nosotros, bueno, pues en nuestras conferencias, nuestras terapias de grupo y en las publicaciones que tenemos, pues nuestro interés es ayudar a las personas a que tengan respuestas en este sentido, ¿no? ¿Cómo respira Granada? ¿Cómo respira la gente en Granada? ¿Necesita este tipo de ayuda? ¿Qué nivel de ser tiene no solamente la gente de Granada, la gente que está en IDI, sino también en España? ¿Y cómo ves tú la cosa que está en el mundo? Bueno, yo en definitiva considero que la mayor parte de las personas que nos están escuchando entenderíamos y estaríamos de acuerdo en que en esta sociedad de hoy en día hay mucha dispersión, hay demasiada información, yo diría peregrina quiere decir cogidas con pinzas en las nubes. Información sí, que todo el mundo quiere pues tener respuestas, todo el mundo quiere, pero en definitiva seguir un método de desarrollo personal, tener una seriedad de propósitos, eso en general, la sociedad en la cual vivimos, Granada, Madrid, Barcelona o Europa o por donde vaya, considero que el ser humano está en una fase, yo diría, muy decadente y muy mediocre. Decadente. Aunque parece muy fuerte lo que digo, pero decadente. Decadente porque estamos cayendo, estamos tocando fondo. Mucha gente en general tiene como una esperanza de que ahora en la era de Acuario vamos a abrir la conciencia y vamos... Yo percibo que estamos en los albores Entonces, de una era. ¿No participas de la idea esta de que vamos a pasar a la cuarta dimensión o a la quinta Para dimensión? nada, en absoluto. ¿Está Además, la humanidad evolucionando hacia la quinta dimensión? Para nada. Como se está diciendo tanto. En absoluto. Mira, yo tengo un libro de antropología que titulo El Humus Humano y habla de las 7 fases de desarrollo de la humanidad. Pero yo en ese libro digo algo que me parece que es fácil de entender. Estamos en una fase adolescente. Estamos con los piercing y los tatuajes. O sea, estoy hablando en metáfora. Quiero decir, estamos en el yo representación. Yo imagen, yo represento... Claro, mucha gente, este mundillo y este batiburrillo del camino de desarrollo personal, o llamémoslo espiritual, pues se convierte también como en una especie de justificación para protagonizar el yo consideración, el yo. Parece ser que necesitamos estar en la sección de los justos y de los que están ya en un proceso de iluminado, ¿no? Pero para nada. O sea, yo considero que el camino es una cuestión de método. Y el método es una continuidad de propósitos y un estar día a día, ¿verdad? Trabajándote. Hoy en día mucha gente no está por trabajarse, no está por sacrificarse. Es más, eso de la palabra sacrificio nos parece como una palabra horrible, ¿no? Que yo no tengo que sacrificar nada. ¿Qué voy a sacrificar yo? Bueno, yo entiendo que para conquistar algo nuevo tienes que prescindir de cosas viejas, ¿no? Y eso requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere una disciplina. Y claro, si no hay un método oportuno que te ayude en los 3 campos, mental, emocional y vital, para que tú puedas hacer, digamos, como una transformación, eso no se da. Y yo considero que la sociedad de hoy en día, el mundo hoy en día, no está por esa labor. ¿Piensas que se está evolucionando tecnológicamente, pero igual no se está evolucionando espiritualmente? Totalmente. ¿O el progreso tecnológico va en detrimento del progreso espiritual? No, yo no diría que va en detrimento, pero que no va paralelo. Lo dificulta, a lo mejor. Bueno, no necesariamente. Hay progresos tecnológicos que pienso que son muy encomiables y muy adecuados para la humanidad y de alguna manera pues están muy bien, pero yo diría que sí debería de haber un paralelismo y eso lo da la sensibilidad, eso lo da la conciencia, pero claro, pero todos sabemos que tanto la ciencia como progresos sociológicos están muy de mano de intereses creados. No vamos a entrar ahora en esa crítica, vamos a decir, sociológica o política, pero evidentemente
evidentemente hay muchos intereses para que un verdadero desarrollo personal y anímico no suceda. Yo me he estrellado muchísimo con el sistema, me he estrellado con la universidad, yo pondría muchos ejemplos y tal. Bueno, y esto es lo que hay. Yo asumo la realidad en la cual vivimos, pero no estamos, considero desde el punto de vista de la humanidad, en los albores de entrar en una cuarta dimensión o de un proceso de evolución y desarrollo. Bueno, hay mucha gente que está poniendo está sembrando y está poniendo semillitas, pues claro que sí. Y cuando entremos en la era de Acuario, digamos, pisemos fuerte en la era de Acuario, ¿de qué estoy hablando? ¿De 200, 300 años? No estoy hablando de menos. Pues entonces a lo mejor se verá un reflejo de luz, ¿no? Pero ahora no hay luz, ahora lo que hay es mucha sombra, hay mucho egoísmo, egocentrismo y mediocridad. Hay muchos profetas, muchos exégetas de nuestro tiempo que lo que nos dicen es que estamos ya prácticamente, no sé si vamos a durar 200 o 300 años, porque prácticamente nos están diciendo que está el apocalipsis ahí mismo. Bueno, yo no, vamos, el apocalipsis como tal... la tercera guerra mundial, el tercer secreto de Fátima, el apocalipsis, ya... Hay muchos... Pero la humanidad pasa por muchos apocalipsis. En la Atlántida se pasó por un apocalipsis, en la Lemuria se pasó por un apocalipsis, y hoy en día, terminamos un año zodiacal y se abre las puertas a un nuevo año zodiacal, y evidentemente hemos de pasar por yo diría tocar fondo, porque además esta humanidad lo está reclamando. Si prestamos un poquito de atención, tenemos un poquito de intuición, observamos que la humanidad necesita tocar fondo. Y necesita tocar fondo en la dificultad, en el dolor, en las crisis. Parece ser que la crisis, eso lo decía Einstein, las crisis son maravillosas, porque gracias a las crisis es donde verdaderamente podemos revolucionar. Parece que nos está diciendo que necesitamos un correctivo. Total, absolutamente. Pero es que la vida sin correctivo es una vida plana, es una vida, yo diría, laxa. La vida necesita un correctivo permanentemente, y el ser humano necesita sus correctivos. No en vano todos vivimos nuestros correctivos, que a veces la vida nos da palo precisamente para que espabilemos, ¿no? Pues lo mismo le pasa a la humanidad. Entonces, Antonio, ¿tienes esperanza en la juventud? Yo tengo esperanza en el ser humano, no en la juventud, por per se. ¿Por qué? Porque la juventud es una consecuencia natural de los adultos, de los mayores, ¿no? Es decir, nosotros hablamos mucho de la juventud, cómo está la juventud, pero bueno, la juventud, el reflejo de la juventud es lo que viven de alguna manera por sus padres, lo que vive la sociedad en general. Si el mundo está atrapado en el egoísmo, está atrapado en la soberbia, hoy en día hay mucho amor propio y mucha soberbia, esto para mí es fundamental de atender y de entender, ¿no? Pues el mundo en general está atrapado en ese amor propio, en ese egoísmo, pues la juventud estará ahí. Es decir, la juventud son los niños de 4 años, son los niños de 14 y son los adolescentes de 20 y tantos. Es decir, la humanidad es reflejo fiel de cómo el ser humano está educado. Para mí, básicamente, el concepto de la educación es fundamental. O sea, eso es básico. O sea, la cuestión es ¿qué nos educa? ¿Quién nos educa? Porque esta es la cuestión. Si tú observas que en los colegios, en los institutos, no hay una educación adecuada como para que esos niños tengan respuestas sanas a la hora de moverse, de relacionarse o de saber el sentido de la vida. Porque tú le preguntas, por ejemplo, conceptos básicos a un adolescente, o adolescente de 20 y tantos años, dice, defíneme qué es la dignidad. Y un adolescente con 20 y tantos años se queda así para la dignidad. Pues mira, no sabría definirte. Por poner un ejemplo, defíneme usted qué es la vida, hacia dónde va usted, cuál es el sentido de la vida. Mucha gente dice, la vida, pues pasarlo bien, divertirte, sábado, sabadete. Vamos a ver. Por vivir sin ningún objetivo, ¿no? Efectivamente, entonces esta educación es que no nos educan en entender la vida como un gimnasio personal, un gimnasio psicológico y emocional que favorece nuestra evolución. La vida es eso desde mi punto de vista. Claro, si no estás educado en eso, ¿cómo vas a entrenar el músculo? Tú has dicho antes que te has encontrado muchos problemas con el sistema a nivel de universidad, a nivel... ¿Piensas que efectivamente las élites, el poder, las élites sociales, económicas, políticas, financieras, no les interesa esa educación? ¿No les interesa realmente el desarrollo de la conciencia? Claro, porque mira, yo lo llamo el efecto ombligo. O sea, si una persona está en su ombligo, no tiene capacidad mental
como para tener miras hacia verdaderamente lo que es útil para él y para los demás. A ver, ¿habéis entendido lo que acabo de decir? Me parece clave. O sea, si tú estás en tu propio ombligo, yo y después yo. Yo dinero, yo estatus, yo tener esto y tener lo otro y que mi familia esté bien. Si tú estás ahí, hablo en general, ¿no? Entonces, evidentemente, tu mente, por muy inteligente, entre comillas, que seas, está bloqueada. Y tú puedes ser una persona que tiene mucha capacidad inteligente, pero tu mente no está desarrollada a un nivel de sensibilidad y de percepción de lo que verdaderamente le es útil a la sociedad, al mundo o a ti como persona. A ti como persona. Porque tú crees que lo que te es útil a ti es que yo tenga una zona de confort adecuada, tener dinero, tener un estatus, y eso es lo que yo y mi familia que no me la toquen. Y punto y pelota. Y no hay más. Y tú eres muy inteligente, ¿eh? Una persona es muy inteligente, pero es que no da más de sí. Aunque sea premio Nobel de Tutuí, no da más de sí. Entonces esto se educa. Entender que el ser humano pues está aquí para algo más, entender que la verdadera inteligencia, yo defino la palabra inteligencia o la capacidad de organizar adecuadamente la vida. Una persona inteligente no es que sea premio Nobel de lo que sea o que tenga un título, no, es que tiene capacidad de organizar adecuadamente la vida. Puede ser una persona muy inteligente, ¿verdad? Y está muy valorado socialmente, ¿no? Y tiene título y lo que sea y tal. Pero bueno, pero no atiende a su hijo, no atiende a su pareja, va a su bola. Entonces, ¿esa persona es inteligente realmente? Y está muy considerado, y tiene un premio Nobel y no sé qué, y da conferencias y tal, pero luego su realidad emocional y su realidad vital y su capacidad sensible de ponerse en el lugar de los demás, eso no está desarrollado. Entonces, me parece que esto es una cuestión de educación, ¿no? Parece ser que hoy día estamos asistiendo al triunfo del egoísmo, el triunfo de la soberbia y de la sociedad se está volviendo demasiado egoísta, ¿no? Y sobre todo las clases dirigentes, los poderes, los poderosos, y estamos en sus manos. Entonces no creo que de alguna manera vayan a resolvernos el problema, vayan a trabajar por precisamente esa apertura, ese desarrollo de la conciencia, esa libertad que debemos de tener pues, para aprender cosas que nos interesan a todos, ¿no? Un desarrollo integral de la persona. En ese sentido se desarrolla o se avecina, creo que ya se está dando, una lucha, una batalla cultural, como dicen en algunos, una batalla cultural o una batalla espiritual. Y yo creo que debemos ser conscientes del lugar que nos corresponde en las filas de la batalla. Yo es que no puedo estar de acuerdo con ese concepto, ¿vale? Porque yo entiendo que yo no estoy aquí para luchar. En primer lugar, yo no lucho, yo no batalleo. Hubo una época que sí, que luchaba, que me enfrentaba, que tal. Yo ya no estoy en la lucha. Yo considero que cada uno debe de ser responsable y dueño de sus actos y sobre todo de ser dueño de su destino. O sea, yo ayudo a la gente, en la medida de lo posible, de que se hagan dueños de su destino, pero no a través del conflicto, de la lucha, no a través del juicio y de la crítica. A mí no me interesa esto. Es decir, el mundo está mal, el sistema está mal, pero eso es una trampa. O sea, yo considero que las personas que se dedican a criticar y a juzgar y todo está mal, tenemos que luchar, tenemos que cambiar el mundo, yo no voy por ahí. O sea, es más, una de mis conferencias habla de la fase egocéntrica, de la fase reivindicativa y de la fase integral. O sea, divido el proceso de desarrollo en 3 fases. Cuando tú estás en la fase egocéntrica, estás en tu ombligo. Cuando estás en la fase reivindicativa, yo la llamo de pancarta. Derechos, deberes, esa es la lucha, derechos, deberes. Pues está en la fase de pancarta. Pues me parece muy bien, si todo el mundo, cada uno tiene que elegir su fase. Pero evidentemente hay otra fase que es la fase integral, y yo entiendo que la fase integral es por todos nosotros. Cuando tú estás en la fase integral por todos nosotros, aparece una comprensión y un sentimiento muy interesante, que si tú te trabajas, te atiendes a ti mismo, aparece el dedo, en vez de apuntarlo a los demás, te lo apuntas a ti. Dice, si tú te atiendes a ti mismo, te trabajas tú mismo y cambias, ya eso es lo que va a brindar a la vida y a los que te rodean, punto. Y la sociedad, permíteme, termino, y la sociedad no es ni más ni menos que el reflejo del cambio de cada uno de nosotros. La sociedad la componen individuos, y si el individuo verdaderamente se hace consciente y madura, eso repercutirá sanamente en la sociedad. Yo creo que este es un punto muy interesante y que en cierta forma no debemos dejar pasar.
Es cierto lo que estás diciendo, yo creo que es cierto lo que estás diciendo, que al final el cambio de la sociedad consiste en el cambio de cada uno de nosotros. Qué duda cabe, así lo veo yo. Pero hay un problema con esto que yo no termino de tenerlo claro, y es que aunque las buenas personas, como decía Martin Luther King, o no sé si era Martin Luther King o John Lennon, también se lo han atribuido, el problema no es que haya malas personas, sino las buenas personas que no hacen nada. Porque si tú no quieres luchar, no quieres dar la batalla espiritual, no quieres dar la batalla cultural, no quieres dar la batalla de la que estamos hablando, el problema es que los otros sí la quieren dar. Y de hecho la están dando y la están ganando. Bueno, yo es que ¿sabes lo que pasa? Que considero que la buena voluntad tiene una fuerza es tan poderosa y tiene una fuerza tal que cuando es dirigida por la conciencia crea. Y crea a niveles muy sutiles. Y la buena voluntad, es que eso de la buena voluntad, ¿qué es la buena voluntad? Entonces la buena voluntad es cuando verdaderamente tú coges la rienda de un destino y tú de alguna manera sabes lo que puedes cultivar para ti mismo y cultivar para los demás. Eso se educa. Eso no viene por la chimenea, ¿no? Entonces, hay muchas personas que hacen un cursillo y ya pues, son instructores y ya dan conferencias y hacen talleres. No, esto es un proceso, y es un proceso educativo. Ahí es donde estoy yo. Yo estoy en un proceso educativo. Yo me educo a mí mismo, que duda cabe, pues siempre estoy aprendiendo, pero yo procuro educar a personas que tienen este interés y este anhelo de superación. Y me doy cuenta que aquí está, yo diría, la clave, y me doy cuenta que alumnos y personas que verdaderamente se han cultivado, han cambiado sus paradigmas mentales, ya no están en la reactividad, ya no están en la lucha, pero sí han hecho por los demás y sí han hecho por su entorno, sea en las familias, en el trabajo, o sea, y entonces yo me doy cuenta que han puesto esa guinda maravillosa que ayuda a los demás, y estoy hablando de sus hijos, estoy hablando de su pareja, estoy hablando del compañero de trabajo, ayuda a los demás también a cambiar. Quiero decir, pero es una cuestión de energía. Quiero decir, la energía llama a la energía. No es, la verdadera educación no está tanto en el precepto, está en la energía que mueve el educador. Y yo creo que como educadores esto lo debemos de saber todos, los que somos educadores, creo que los padres también. O sea, hoy en día vivimos un mundo, una educación basada en el precepto. Tienes que, el dedo apuntando, tienes que cambiar, tienes que ser así, el mundo tiene que ser así, la sociedad tiene que ser así, y tenemos que luchar para que todo eso sea así. Yo no voy por ahí. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando tú verdaderamente cambias, pero cambias por convicción, no porque nadie te lo ordene y te lo diga, no, cambias por convicción, porque ya te estás educado en una sensibilidad de decir, pues bueno, yo apuesto por la salud, apuesto por una energía adecuada que favorezca mi vida y favorezca mi camino, y cuando esto se hace extensivo, entonces aparece, digamos, dentro del marco social un poder tremendo. Y mira, hablo de Pitágoras porque hablo del Consejo de los 300. Ya Pitágoras estableció el concierto de los 300 dentro del concierto de los 1000. Es decir, los 300 eran los maestros que gobernaban, ¿verdad? Y los 1000 eran consejeros que de alguna manera ayudaban. Pero ya Pitágoras, y luego lo hizo Platón también, ¿no? Es que también hay que aprender de los griegos. Es que Pitágoras ya estableció el concejo de los 300 maestros que a través de su trabajo, de su ejemplo, de su saber estar y de su pues esa disposición, pues ayudaban a los demás. Y los 300 maestros, no solamente Pitágoras, los 300 maestros eran ejemplo con su comportamiento en la asamblea, en la comunidad de Pitágoras, los pitagóricos, ¿no? Y entonces yo voy por ahí, yo voy por ese ejemplo que lo da la maestría. Evidentemente hay fases para llegar a una maestría, pero que lo da el camino, lo da el camino cuando estamos atentos a ese paso, ¿no? Bien, como veis el tema da mucho de sí. Es muy interesante estas conversaciones con gente con tanta experiencia y con tanta cultura y con tanto cultivo como tiene nuestro amigo Antonio Carranza. Bueno, y ya para terminar vamos a presentaros uno de los libros primeros que escribió Antonio. ¿Cuántos libros llevas escritos? Pues te puedes creer que no tengo la cuenta, pero he escrito veintitantos, sí, ¿no? Por ahí. Este es El Humus Humano. El Humus Humano es un libro extraordinario. Yo lo tengo en otra edición, esta es una edición colombiana,
Bueno, se hizo en Colombia esa edición, sí. Es una edición más reciente. Y es un libro de antropología que se divide el proceso, digamos, de caída. Yo entiendo que el ser humano ha caído en un proceso de, vamos a decir, de dolor, de inconsciencia, y ahora nos toca como levantarnos, ¿no? Divido la investigación en 7 fases de caída y 7 fases de evolución, ¿no? ¿Está a la venta? Sí, está a la venta, ¿no? Pues bueno, pues que quien quiera adquirirlo, ya sabéis, El humus humano, de Antonio Carranza, uno de los mejores libros de desarrollo personal que podéis obtener. Gracias, Eusebio. Esto ha sido todo, espero que el vídeo os haya gustado y hasta la próxima. A todos paz y bien. Paz y bien.